Sí, gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, las arbences cumplen una función sobre todo en huertos de aguacate, en huertos de perennes en general, de inicio de cobertura vegetal. El mantener las arbences en una huerta permite proteger al suelo de la erosión física que causan las gotas de agua y el arrastre del suelo, que es la riqueza que permite el crecimiento de las plantas. En segundo término, las arbences, mal llamadas malas hierbas, permiten también el que insectos o probables plagas que pudieran estar atacando al cultivo principal, en este caso el aguacate o algún frutal, lo hagan allá abajo, tengan alimento allá abajo en otras plantas que no sean las principales. A esto se le llama el efecto Banker, ¿no? El hecho de que sea atrayente, que tengan posibilidades de satisfacer las plagas, sus necesidades en otras plantas que no sean las de interés económico, en este caso los frutales o el aguacate, por ejemplo. En aguacate por eso se mantienen bastante las arbences. Y un tercer elemento es que muchas de ellas son plantas leguminosas que fijan el nitrógeno atmosférico y otros elementos que permiten poner este elemento vital para el crecimiento de las plantas en el suelo, lo fijan de la atmósfera y lo agregan al suelo. Cuando estas plantas se revuelven, se mezclan, se descomponen, aportan nutrientes al suelo. Creo que serían los tres principales elementos que pienso son la ventaja de mantener las coberturas vegetales en los cultivos, sean perennes o sean anuales, ¿no? Sí, en general en el enfoque de la producción de aguacate, cada cultivo es diferente. En particular en el cultivo orgánico del aguacate, el principal reto siempre o la principal, digamos, obstáculo que presenta un productor que es convencional y que se quiere convertir a orgánico, o en su defecto que simplemente quiere dejar de usar estos venenos que son los herbicidas, es la fuerza de trabajo. Es decir, si no remueves vegetación, digamos, no deseada en tu explotación comercial, tienes dos posibilidades, de hecho tres posibilidades. Uno, hacerlo de forma química con los herbicidas, que es la peor de todas. La segunda, que es usando el fuego, que también puede representar un riesgo y que también agarra parejo, digamos, en las dos formas estas iniciales. El químico se mata todo, aunque los herbicidas normalmente son mucho más efectivos sobre las plantas de hoja ancha, también lo hacen de manera uniforme, arrastran con todo, pues también el fuego es así, ¿no? Y la tercera es la forma mecánica, ¿no? Cortando. Ya sea con métodos con mecánicos, con desbrozadoras o con pues todo tipo de machetes, de azadones, hay muchas herramientas para remover las hierbas. Hay uno que también no se debe descartar, que es el uso de animales. Por ejemplo, hay quienes meten borregos a las plantaciones, ¿no? O vacas o chivos o lo que sea, de animales que puedan consumir esas hierbas, y pues a la vez que están consumiendo esas hierbas pueden estar agregando materia orgánica, los estiércoles, las orinas, las deyecciones en general, que aportan nitrógeno y muchos otros elementos. O sea, el reto casi siempre es el costo, ¿no? Que puede resultar aparentemente más barato un trabajador asperjando un químico ahí o prendiéndole fuego ahí a la mala hierba, que pagar los trabajadores que tendrían que hacer una corte. Entonces, pienso que ese es el principal reto. También las condiciones topográficas fuertes a veces implican un reto, o el hecho de que haya muchas piedras, por ejemplo, para las desbrozadoras mecánicas. Esto en huertos de aguacate pueden resultar ser una complicación también. Pero normalmente
digamos, el pretexto principal es la disposición de fuerza de trabajo y los costos que esto implica. Sí, hay una vieja controversia entre las reglamentaciones, particularmente en los cultivos de exportación, en el aguacate, por ejemplo, en el que hay una, digamos, contradicción entre los reglamentos. Los inspectores de USDA que vienen a verificar el cumplimiento de los programas cuarentenarios, sobre todo de barrenador del hueso y de la rama, exigen que el pasto o la hierba en las huertas esté rasante, esté a ras de suelo prácticamente. No les gusta a los inspectores de USDA que la hierba esté alta, vamos a decirlo así coloquialmente. Esto entra en contraposición con los reglamentos de la propia USDA, pero del NOP, del National Organic Program, que también está suscrito a la USDA, al programa, al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y hay al parecer un problema de armonización de los reglamentos, porque en orgánicos, como sabemos y como lo hemos comentado hoy mismo, el hecho de que haya herbáceas, de que haya cobertura vegetal y que esta cobertura vegetal sea amplia y diversa es fundamental para la producción orgánica. Es uno de los principios básicos de la producción orgánica, es imitar la naturaleza y ayudar a reproducirla, uno de los 4 principios básicos. Entonces, lo que hemos dicho siempre y los productores orgánicos han hecho ahora es la identificación de los huertos. La identificación de los huertos orgánicos, que también es uno de los requisitos que se han puesto en el programa de plagas cuarentenarias y de inocuidad en Michoacán, particularmente con el USDA, en particular con la producción de aguacate, es que al entrar a un huerto tú tengas una identificación que indique las características del huerto, los límites, el perímetro, un croquis donde estén las reglas de la gente que entra allí, ¿no? La gente que entra allí no puede hacer sus necesidades en cualquier lugar. Tiene que haber baños, tiene que haber comedores, tiene que haber todas las instalaciones para asegurar la inocuidad de la huerta. Y entonces ahí lo que les recomendamos mucho a los productores, y lo han hecho con éxito los productores orgánicos, es poner ahí qué es una huerta orgánica, para que los inspectores de USDA sepan que ahí la hierba no va a estar baja, que se van a mojar las botitas un poco. Eso les va a generar tal vez un poco un inconveniente. Por cierto, esa es otra ventaja que olvidé de mencionar antes, ¿no? La retención de la humedad, ¿no? La humedad de los rocíos en las mañanas, siempre con un suelo cubierto de vegetación, va a ser mucho, mucho mejor que en un suelo desnudo ahí donde lo que es un lodazal en las mañanas, ¿no? Aquí se capta la humedad. Entonces, lo que recomendamos siempre es decirle a los inspectores de USDA: este es un huerto orgánico, no tenemos ninguna obligación de mantener la hierba baja. Y identificando los huertos y teniendo siempre a la mano sus bitácoras, sus documentos, su certificado, esto les ayuda a evitar esta contradicción aparente, y aún así se siguen discutiendo en las juntas locales de sanidad vegetal y en los comités estatales y en el propio Senacica, que se busque armonizar estas 2 reglamentaciones que aparentemente entran en contradicción. Muchas veces son interpretaciones de los inspectores o de quienes estamos dedicados a vigilar la aplicación de la norma, ¿no? Sí, bueno, en general nuestros productores certificados de aguacate, entiendo que el enfoque es un poquito hacia aguacate. Los métodos que siguen son, en general, hay desde los que solamente mantienen, digamos, con un nivel de crecimiento controlable, porque otra de las restricciones sobre mantener las herbáceas altas, según esto, es el hecho de que la fruta de exportación a Estados Unidos en particular no puede caerse, no puede ser fruta que caiga. En aguacate no puede ser fruta que esté en el piso, que tiene que ser fruta que se colecta directamente del árbol.
Y se supone que cuando hay una hierba alta y si la fruta cae, un inspector o alguien podría no verla, ¿no? La verdad es una interpretación muy extraña de las cosas. En general lo que hacen los productores van desde el que solamente mantiene con desbrozadoras o con, ya sea de estas individuales o con rastras de los implementos que van cortando la hierba, desbaradoras se les llama, ¿no? En el campo, van desde eso hasta productores que van haciendo uso de la vegetación como abonos verdes. Tenemos casos muy relevantes de productores que usan el frijol mucuna, la besa de invierno, la canavalia, como cultivos, abonos verdes. Y esto resulta muy interesante porque el coco, digamos, lo más difícil de conseguir en la producción orgánica de aguacate y de muchos otros frutales es el nitrógeno. Las plantas consumen 3 elementos básicos: nitrógeno, fósforo y potasio. El potasio es bastante fácil encontrarlo en plantas, en fuentes naturales como los vástagos del plátano, hay extractos de estos. El potasio, hay rocas fosfóricas y hay formas de obtenerlo de forma no sintética, pero el nitrógeno es un reto. Y el uso de abonos verdes es cada vez más frecuente, el meter estos frijoles que no son para cosechar. Algunos sí los utilizan un poquito para alimentar ganado o lo que sea, depende de la explotación, pero el sistema es meter este tipo de plantas que fijan masivamente nitrógeno, incorporarlas una vez que están a punto de semillar, dejar semillar algunas para que se sigan manteniendo la cobertura vegetal, pero voltearlas y agregar este nitrógeno al suelo. Son los trabajadores sin sueldo, igual que las lombrices, la lombricultura y en general todos los tipos de composteos. Por cierto, los composteos también utilizan mucho los restos de las podas y los residuos vegetales que se utilizan. Un método también muy recomendado y muy utilizado entre los aguacateros es el poder, los restos vegetales derivados de podas o de las propias desbrozadas, de las propias cortes de las malezas, el uso de biológicos para que la degradación suceda de una manera más rápida y no compita con el nitrógeno que tiene que absorber la planta. Sobre todo el uso de Beauveria bassiana y de algunos otros microorganismos que ayudan a que la descomposición sea muy rápida. Entonces, los aguacateros han enfrentado con mucho éxito estas prácticas de abonos verdes, de propiciar que la sucesión vegetal tienda más hacia leguminosas, de no uso de este tipo de herbicidas. Hay retardantes de crecimiento, por ejemplo. El vinagre, estas son otras opciones que han venido usándose. Los vinagres en altas concentraciones ayudan a retardar el crecimiento en las etapas iniciales de una plantación. No se trata de matar, se trata de hacer que la planta que a ti te interesa más surja con mayor preferencia sobre otras. Pero estas, digamos, son algunas de las prácticas que utilizan los productores de aguacate orgánico en Michoacán y en todos los estados donde ahora Estado de México, en Jalisco, en casi todo el país se está sembrando aguacates. Exacto. Esta es una visión tal vez limitada. La restricción de inocuidad tiene que ver con la presencia de estiércoles. Entonces, si tú metes animales 90 días antes de la cosecha, puedes cumplir con la restricción de que no haya estiércol fresco 90 días antes de la cosecha. Es solamente esta precaución y sobre todo es para frutos que no deben de tocar el suelo. En general, como la lógica es reducción de riesgos de contaminación, efectivamente los animales tendrían que sacarse 90 días antes de la cosecha para que no sean un riesgo de contaminación. Y eso hay que sentarlo en las bitácoras, ¿no? Porque entonces si viene un inspector y dice, oye, aquí hay restos de estiércol animal, sí, pero mira, los estoy sacando antes de los 90 días. Con eso se puede hacer, se puede lograr.
Sí, la restricción en la producción orgánica tiene que ver con el origen de las semillas o de las plántulas, que normalmente, pues, digamos, de manera natural, tú dices que sea orgánica certificada, ¿no? Si tú vas a meter una semilla o una plántula, que es donde está la restricción, que es orgánica, pues listo, no hay problema, ¿no? El problema es que no hay disponibilidad siempre de variedad específica que tú necesitas para lo que tú quieres como productor. Y hay una máxima en las leyes generales que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si tú quieres poner una variedad determinada que no existe disponible en orgánico, hay un procedimiento y está en todos los reglamentos. En todos los reglamentos orgánicos son por cada país. Cada país tiene un reglamento del país del destino de tu producto. En todos los reglamentos que yo conozco, al menos, hay una posibilidad que se llama derogatoria, ¿no? Tú solicitas como productor, dices, yo quiero poner la especie fulanita de tal, y esa no existe disponible en el mercado. Aquí tengo 3 consultas que he hecho a productores de estas semillas, y mira, aquí está por escrito que no hay disponibilidad. Hoy en día las certificadoras hacemos una búsqueda en internet, vemos si efectivamente no hay disponibilidad orgánica de esa variedad en específico y se otorga una derogatoria. Entonces sí es posible, pero a veces depende un poco del conocimiento de las certificadoras y de los criterios. Sí se puede. De preferencia es como una escalerita. Lo primero es que sea orgánica. No es orgánica, pues que sea convencional, pero de preferencia que sea sin tratamiento o con un tratamiento con productos conformes con lo orgánico. Normalmente plántulas y semillas tienen insecticidas y fungicidas, son los dos. Hay insecticidas y fungicidas ya conformes con orgánicos, entonces de preferencia, si donde lo tienen, el segundo escalón es si es orgánico, va, que sea orgánico. No es orgánico, que sea convencional, ok. Que sea convencional sin tratamiento. No lo hay, que sea, bueno, pues que sea con tratamientos, ¿no? Entonces aquí lo que entra un poco en juego es el tiempo a producción. Si la plántula que tú estás poniendo es convencional de un aguacate o de un mango, que va a tardar 3 años o lo que sea en producir, un poco más de 3 años en producir, no hay ningún problema, porque en realidad cuando esa planta empiece a entrar en producción ya va a llevar 3 años con manejo orgánico. El problema viene con perennes como las zarzas o los berries, que salen de vivero con recién tratamiento y a los 6-7 meses están entrando en producción. En general lo que hacemos es abrir un poquito el periodo para que esa plántula empiece a entrar en producción, que vendan en convencional, aunque estén en conversión, aunque estén en una parcela orgánica, y hasta la segundo o tercer corte pueda considerarse orgánico para conservar esa integridad orgánica. En anuales es más complicado, o en hortalizas, ¿no? En donde no hay esta disponibilidad, la producción, es difícil que trasloquen estos productos, los insecticidas y los fungicidas directo a las plantas. Los tratamientos de las semillas son más de carácter repelente, más que sistémicos, no son sistémicos, no van en el sistema. Entonces sí depende un poco del criterio de la certificadora, ¿no? Más que de la restricción de la norma. Es como lo de las estiércoles. No es que sea prohibido meter animales, es que es prohibido que estén los animales con el tiempo menor de diferencia antes de la cosecha.